Voy con Ernesto Matos, economista, para profundizar sobre la cuestión. Ernesto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan? Aquí preocupados en verdad cuando miramos esto porque sabemos que el ciudadano de a pie en Argentina está pendiente de la cotización del dólar y está pendiente además con una memoria activa de lo que fue el 2001 y ese dólar imparable. ¿En qué punto estamos según tu análisis, según tus datos macroeconómicos, Ernesto? Bueno, estamos en un punto en el cual hasta las inversiones especulativas que llegaban y fueron récord en la Argentina entre 2016 y 2017, en este primer semestre los datos del Banco Central marcan que esas inversiones especulativas que venían a generar grandes ganancias e irse rápido del país, ya ni siquiera están entrando. En el primer semestre se fueron de la Argentina 1.400 millones de dólares de fondos especulativos. Estamos hablando que ya ni siquiera está ingresando capital para la especulación en la economía argentina, y justamente lo que vos remarcabas, que el ministro Dujonde tiene que decir que está todo bien, porque si no, no viene nadie más. Se sumó esta semana la noticia desde los corredores que están en Wall Street, de algunos argentinos que desde allá los comentarios son que ya no confían en la Argentina y que ven en la Argentina lo mismo que veían en 2015. Tengamos en cuenta que obviamente desde Wall Street lo importante es hacer ganancias rápidas, y si no se las daba al anterior gobierno y este gobierno ya no garantiza eso, obviamente el comentario es este, ¿no? Que ya no ven con buenos ojos a la Argentina. Ni siquiera el riesgo país que elabora el JP Morgan, que ya está en niveles históricos, desde que asumió este gobierno, están 748 puntos, y esto marca que la Argentina está siendo un poco más riesgosa para invertir, o sea, que cada vez que tiene que poner un dólar, la Argentina tiene que seguir aumentando la tasa de interés, si no ese dólar se va. Ya ni siquiera las consultoras internacionales tienen confianza en la economía argentina. Que ayer yo planteaba acá en el ámbito económico, el impacto económico, justamente que en Wall Street acciones del país sudamericano, acciones argentinas, se hundieron un 9%, mientras que el viernes pasado en Turquía pasaba que la lira caía el 10%. Sin embargo, le dieron tratamiento totalmente distinto. En Turquía salió el gobierno a reforzar justamente con acciones, a inyectar liquidez y a sostener su moneda. Y acá, en todo este panorama, aparecen 3 decretazos que muestran una situación, un manejo completamente distinto del presidente Macri de esta situación. Lo que hicieron es echarle la culpa a Turquía, a la situación, a los emergentes, a que cae justamente también el precio de la materia prima, lo cual tampoco es bueno para nuestros países, Argentina y Paraguay, soja por excelencia, Brasil también. Entonces creo que ahí hay un tema sobre el que hay que hacer pedagogía, Ernesto, y contar lo que quiere decir todo esto. Cuando hablan de que está despiadadamente, estoy tratando de recordar el titular ayer, creo que era El Economista, despiadadamente alto el riesgo país. ¿Qué quieren decir con todo esto? Bueno, el riesgo país es una medida que utilizan los inversores para saber cuánto es la tasa de interés. Se le suman 7 puntos a la tasa de interés norteamericana. Esos son los 745 puntos. Entonces, si vos sumás que la tasa norteamericana está en el más o menos 3%, más 7 son 10. En la etapa del kirchnerismo, el máximo, o antes de 2015, lo máximo que se tuvo fue del 8%. Entonces, por eso los inversores están diciendo es muy riesgoso poner dinero en la Argentina, porque te ofrece una tasa y la está haciendo crecer, que ya a mayor riesgo, obviamente hay mayor ganancia, pero hay un riesgo mayor. Pero el problema no es ese justamente, porque así como titulaban lo de Turquía, lo de los precios internacionales, el problema de la Argentina no es justamente ese. El problema de la Argentina es que cuando asumió este gobierno tomó 4 medidas que son clave y que se han desarrollado en este último tiempo. Uno es la de dejar la libre compra de dólares, que fue justamente uno de los tantos eslogan que utilizaban los grandes medios de comunicación para decir que había cepo en la Argentina. Bueno, hoy son libres de comprar cualquier cantidad de dólar, y la realidad es que la Argentina tiene cierre de fábricas, desempleo, ajuste público.
La otra medida fue la libre movilidad de capitales. ¿Qué quiere decir esto? Que entra un capital y se va cuando quiere. La otra medida es la desregulación del comercio exterior. Y la cuarta medida más importante, que es la que salió justamente ayer con el decreto, es la libre liquidación de divisas. ¿Qué quiere decir esto? Que un exportador vende un producto argentino, pero no tiene la obligación de ingresar ese dólar a la economía argentina. Lo puede dejar en Suiza, en Alemania, en Francia. Estas cuatro medidas son el corazón real de la crisis económica argentina. Y lo que anunciaron ayer, la eliminación del Fondo Solidario, del Fondo Federal, era un complemento a la obra pública nacional. Acá en los municipios muchas veces se utilizaba ese fondo para para mantener un hospital, para arreglar un colegio, para arreglar una plaza, un puente, un camino, porque era dinero que venía de la exportación que realizaban por productos de soja. Entonces acá lo eliminan y lo que están haciendo es empezar lo que tristemente en la Argentina se vio, porque hoy la situación ya es crítica, pero con esta eliminación yo creo que se van a incrementar las zonas de trueque en la Argentina como pasaba ya en los años 2000, 1999. Dame algún otro punto para anclarnos en la realidad de hoy de Argentina que diferencia este momento del 2001, porque esa es una de las respuestas que dan también nuestros televidentes cuando planteamos en red social qué es lo que se viene, qué está pasando en Argentina. No, lo diferente de aquel, uno podría decir, es una crisis diferente. No tiene nada que ver porque no estamos en convertibilidad. Sí volvimos al Fondo Monetario Internacional, eso sí es similar, pero la diferencia con el pedido de los memorándum de política económica que firmaba la Argentina, todos esos memorándum están tal cual se plantearon ahora, menos un tema que no quiere decir que no se vaya a plantear, que es la privatización de los bancos públicos, que en el año 2000 se discutió y en el 2001 también, porque si uno privatizaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Citibank, Río, Santander o el Banco Francés o alguna de la banca extranjera, se iba a quedar con las tierras argentinas. Muchos de los bancos públicos tienen hipotecas y lo que apuntaba el Fondo Monetario Internacional eso era pasar las tierras a mano de banca extranjera y tener un mayor dominio de los recursos argentinos. Que eso no quiere decir que no lo vayan a plantear en futuros memorándum si sigue fracasando la política económica y no toma las medidas de regulación que son justamente las que hoy necesitaría la Argentina. La solución la tienen en la mano, no la quieren realizar por una cuestión ideológica y de intereses de negocios. Gracias, Ernesto, como siempre. Muchas gracias, No hay muy por qué. claro. Nos lleva a pensar ya inclusive en clave corto y mediano plazo la realidad en el país. Hasta luego. Hasta luego.